Sí. Aló, perfecto. Oye, bueno, primero darle las gracias a Claudio por haber aceptado la invitación a Chile Suma de participar de estos conversatorios y darle las gracias también a todos los que se están uniendo a esta conversación que hemos tenido ya hace un poco más de un año con distinta gente de miradas diferentes, digamos, para entendernos mejor como país. Bueno, primero hacer una pequeña introducción de Claudio Alvarado. Claudio es abogado de la Católica y magíster en Derecho Constitucional de la misma casa de estudio. Es actualmente director ejecutivo del IES, que Claudio nos va a contar un poquito más, pero es un centro de estudio, digamos, que agrupa a un grupo de jóvenes sub 40, digamos, que han aportado y han participado activamente hoy día en la discusión pública. Es profesor universitario. Bueno, he tenido una destacada carrera. Hoy día actualmente es columnista de La Segunda, del Diario Financiero. También participa en un programa en la radio Pauta. Así que, Claudio, bueno, bienvenido. Y la idea de Claudio, como lo conversamos hace unos minutos, que nos puedas contar un poquito de tu persona, conocerte un poquito más, que nos cuentes un poco de la labor que está haciendo este centro de estudio del IES. Y finalmente el tema de fondo, ¿no es cierto?, que conversamos un poco de la tensión constituyente y las ideas de este progreso y que todo cambio es positivo y cómo se conjuga eso con mantener o rescatar las tradiciones, ¿no es cierto?, más importantes, las instituciones que han hecho también un aporte al desarrollo de este país. Así que bienvenido y gracias, Claudio. No, muchas gracias a usted. Para mí un verdadero gusto estar aquí conversando con usted en este encuentro de Chile Suma. Tengo un pequeño problema de iluminación quizás, pero creo que ahí lo arreglamos al menos parcialmente. Sí, claro, Cristian me pedía que les contara un poco de mí, de lo que hacemos en el IES y a partir de eso enlazar con el debate constitucional y en particular con lo que está pasando hoy día con la convención constituyente. Entonces voy a seguir el mismo orden, digamos, intentando mezclar la presentación más personal con el debate en curso. Yo soy abogado, como decía Cristian, yo trabajo hace casi 9 años en el IES. El IES es un centro de estudio independiente dedicado a la investigación en temas públicos. Nuestro énfasis está puesto en las humanidades y las ciencias sociales, y eso es por una convicción bien profunda, y es que, por decirlo así, tenemos la convicción que además creemos que se puede mostrar palpablemente de que las ideas tienen consecuencias, y que por tanto a la hora de acercarse al debate público hay distintos niveles, ¿cierto? Y todos son necesarios. Está el plano de la decisión política concreta, está el plano de las políticas públicas que ayuda a implementar y a desarrollar esas decisiones que toman los actores políticos, y también hay un plano, nos parece muy visible en el Chile actual, más profundo, vinculado a la justicia y la legitimidad de las instituciones públicas. Y nosotros buscamos contribuir al debate en ese nivel, y para contribuir en el debate público en ese nivel, tenemos también la convicción de que las humanidades, las ciencias sociales, la historia, la filosofía, la ciencia política, la sociología juegan un papel muy, muy relevante. Entonces, lo que hacemos en el IES es, desde ese ángulo, desde la mirada que estoy comentando brevemente, intentar aportar, contribuir al debate público. En nuestro equipo hay algunas personas que tienen bastante figuración en prensa, que muchos de ustedes pueden conocer: Daniel Mansuy, Pablo Ortúzar, Josefina Arauz, y tenemos un trabajo que se traduce básicamente en participación de medios de comunicación. Estamos en la prensa escrita, medios digitales, radio, televisión, pero también tenemos una preocupación por el largo plazo, y por eso es que nuestros investigadores, junto con participar del debate de los medios, también tienen otro tipo de publicaciones más de largo aliento. Por poner un ejemplo, nosotros en el IES tiene un poquito más de 15 años y hemos publicado casi 40 libros. Le damos mucha importancia también al trabajo editorial, y además publicamos una revista semestral, la revista Punticoma. De ahí les puedo contar también algo más de eso. Y quizá una manera de conectar los temas, de conectar el trabajo del IES con la cuestión constitucional, es comentarles que nosotros venimos trabajando hace bastante años en la cuestión constitucional. Nuestro primer libro vinculado a estos debates es un libro que publicamos en el año 2015,
nosotros justamente viendo el tipo de discusiones que se estaban avisorando en el país, que había un descontento, una impugnación desde el año 2011 a la justicia, a la legitimidad del modelo de desarrollo, nos pareció que era muy importante anticiparse a algunos debates, abordarlos de una manera más o menos rigurosa, y entonces empezamos, entre otras líneas de trabajo, a desarrollar una línea en materia constitucional en el año 2015, donde publicamos un libro que buscaba tomarse en serio el debate en torno a la subsidiariedad, que son debates que nos acompañan hasta el día de hoy, ¿cierto? Muy presentes en la Convención Constitucional. Y en fin, hemos publicado varios libros en materia constitucional. Después les voy a dejar en el chat, aprovechando a hacer un poco de publicidad, nuestra tienda virtual. Tenemos una tienda donde se pueden adquirir nuestros libros, nuestras revistas con despacho a domicilio. Claro, hemos publicado, como les digo, unos 40 libros, pero dentro de eso hay varios vinculados al debate sobre la Constitución, un libro sobre subsidiariedad, otro libro también vinculado a un tema parecido sobre el Estado subsidiario. Yo he publicado un par de libros más contingentes sobre el debate en torno a estos temas. Y nuestra mirada siempre ha sido, nuestra impresión siempre ha sido como decía recién, de tomarse el debate muy en serio, o sea, de hacerse las preguntas de por qué se están discutiendo estas cosas antes de simplemente tomar una posición. Eso para no latear más, ahí si hay preguntas o interés sobre el IES, sobre lo que hacemos más en detalle, les puedo contar más, con un poco más de desarrollo. Y en concreto lo que yo quería ofrecer a modo de introducción, de provocación al diálogo, sobre la Constitución, sobre la Convención, sobre lo que está pasando hoy día, era someter a su consideración 7 puntos, 7 puntitos, 7 títulos, digamos, 7 líneas de desarrollo posible que podríamos explorar para la conversación, que a mi juicio sirven para delinear el mapa, una lectura política, el mapa político de lo que está pasando en Chile respecto a la Convención y al debate constitucional. Entonces, si les parece, les voy a contar muy brevemente estos 7 puntitos que pongo, insisto, como a modo de provocar el diálogo, y luego conversamos con las preguntas, comentarios o eventuales objeciones que ustedes tengan al respecto. Así que voy muy rápidamente para que después conversemos, que siempre es lo más importante en esta instancia. La primera clave, voy a decir bien estructurada, la primera clave del momento constituyente que vive Chile, me parece a mí, es que nuestra Constitución, el texto constitucional vigente, no el que se está construyendo, el texto constitucional vigente es, por decirlo así, la Constitución de la transición. Con todo lo que eso implica, es un texto que tiene su origen en un contexto autoritario, dictatorial, el año 80, pero que ya el año 89, antes de que asumiera Patricio Aylwin, sufre una primera reforma de cierta entidad, que de hecho implicó un segundo plebiscito. Hay mucha gente que se acuerda del plebiscito del año 88, pero el año 89 hubo un segundo plebiscito que tuvo una participación bastante importante en términos de porcentaje, y para qué decir en términos de resultados. Sobre el 90% de los electores aprobaron los primeros cambios a la Constitución. Esto es muy propio de la transición, ¿cierto? Antes de la democracia hay un primer pacto entre el régimen de Pinochet y la concertación, lo que terminó siendo la concertación. Entonces, mi primer punto, que creo que está volviendo hoy día, ¿cierto? Como cuando Ricardo Lagos dice de que, ojo, si es que gana el rechazo, la Constitución que rige y que queremos cambiar es de todos modos la que lleva mi firma, tiene que ver con esta historia, digamos, que la Constitución vigente fue reformada y plebiscitada en el 89, ampliamente modificada en el año 2005, y de algún modo refleja los acuerdos y las prácticas políticas del Chile postdictadura, del Chile de los 30 años. No es simplemente el texto impuesto por 4 generales, como dijo el presidente Boric, aunque obviamente hay una sombra de ese periodo previo, tal como ocurre con la transición en general. Primer punto que yo creo que está cobrando relevancia hoy día. Segundo punto, segunda clave del momento constituyente que vive Chile, ese pacto político, ese pacto constitucional propio de la transición venía agonizando desde el año 2010 y 2011 en adelante, por muchos motivos. Mi impresión, lo podemos discutir después, es que la mayoría de esos motivos no son estrictamente jurídicos. Hay críticas de índole jurídica a la Constitución, pero el principal problema era de naturaleza política, era que
la concertación, o muchos de los dirigentes de la entonces concertación, dejaron de creer en su propia obra, hubo una especie de abdicación, hubo movilizaciones, hubo descontentos sociales, reformas que no se hicieron en su minuto oportuno, y esto tuvo repercusiones sobre la Constitución, porque la legitimidad dinámica. Los mismos actores que habían modificado y reformado la Constitución y habían protagonizado, liderado ese proceso democratizador de nuestro orden político y constitucional, empezaron a tener una progresiva resistencia respecto al mismo proceso que había llevado adelante principalmente la concertación, y eso tuvo consecuencias políticas y también constitucionales. Y en esto creo que visto en retrospectivo hoy día es muy claro. O sea, cuando, por decirlo así, por más de que uno tenga aprecio, no sé cuál es la situación de todos ustedes, supongo que una opinión relativamente diversa según el caso, pero incluso aquel que tenga un aprecio importante respecto al texto constitucional vigente, me parece que tiene motivos políticos para entender que teníamos un problema constitucional en curso. Cuando la mitad de las élites políticas consideran que la Constitución no es propia y que tiene problemas, hay una cuestión que resolver. Entonces ese es mi segundo punto. O sea, si bien antes había dicho que la Constitución vigente no es simplemente la de cuadros generales, mi segundo punto es que, no obstante, a medida que la concertación fue dejando de creer en su propia obra, a medida que se fue trizando el pacto de la transición, bueno, inevitablemente íbamos a tener un problema constitucional tarde o temprano. Tercer punto. Previo al estallido social, el único esfuerzo serio de renovar el pacto constitucional fue el proceso que impulsó Michelle Bachelet. Ese fue el único intento de un cambio constitucional a gran escala después del año 2005. Y es interesante volver sobre ese proceso. Yo creo que es bueno preguntarse hoy día por qué no resultó. Ahí, obviamente, la centroderecha tiene ciertas responsabilidades. Una actitud, salvo algunas excepciones, bien escéptica, mucho recelo. Algunos se arrepienten hoy día, ¿cierto? Pero también creo que es bueno recordar que ese proceso no logró llegar a buen término, no logró llegar a buen puerto porque había muchas divisiones en el gobierno de la nueva mayoría. Esto se puede googlear, digamos, esto es muy reciente, se pilla con cierta facilidad. Ustedes ven los énfasis constitucionales, por poner dos ejemplos emblemáticos, digamos, de Jorge Burgos y de Fernando Atria, y eran bien distintos, digamos. Y la nueva mayoría nunca logró, con independencia de la opinión que uno tenga de los personajes involucrados, creo que es relativamente fácil acreditar de que la nueva mayoría nunca logró conducir ese proceso de un modo que generara unidad, mayorías, incluso al interior de su propia coalición. Y eso es interesante viendo los problemas que ha tenido la convención hoy en día, ¿cierto? Por decirlo así, hay una parte de la centroizquierda que, aunque le cuesta aceptarlo, tiene más posibilidad de acordar con la centroderecha que con el ala más de izquierda de la nueva mayoría. Y eso creo que tiene mucho que ver con estos problemas también hoy. Cuarto punto, voy avanzando más rápido, cuarta clave del momento constituyente que vive Chile. El proceso que estamos viviendo surge como respuesta fundamentalmente al estallido social. Había un debate inconcluso, había un debate previo que estamos comentando, pero el proceso constituyente en curso no surge por motivos únicamente constitucionales o para retomar el debate pendiente, surge fundamentalmente para darle una salida al país luego del 18 de octubre. Y esto es interesante porque ayuda a comprender la naturaleza del proceso. O sea, el 18 de octubre fue un día de violencia, destrucción, de saqueo, de vandalismo, pero ya inmediatamente el mismo 19, el 20, y para qué decir el 25 de octubre, quedó claro de que junto con esta ola más de violencia, era muy visible, muy patente, un malestar social, un anhelo de grandes cambios, había una dimensión pacífica de la protesta que requería ser encauzada. Por decirlo así, se requería una respuesta a la altura de las circunstancias, no necesariamente constitucional, pero a la altura de las circunstancias. Y a medida que iban avanzando los días y las semanas, bueno, se fueron cerrando la alternativa. Ahí podríamos hablar en la conversación por qué ocurrió eso, pero lo cierto es que llegado la hora más oscura, ¿cierto? Esa violencia del 12 de noviembre, ese día de la cadena nacional en que el expresidente Sebastián Piñera invoca el diálogo, habían pocas puertas abiertas para intentar encauzar la crisis de octubre, y la oposición de la época, desde la DC al Partido Comunista, estaba muy jugada. Hay una declaración del 12 de noviembre de 2019 que muestra muy claro cómo para la oposición a esa altura la alternativa era la salida constitucional.
Entonces hay una oferta del sistema político, un pacto del acuerdo del 15 de noviembre, pero que tiene este contexto que también creo que hay que tener presente a la hora de hacer los análisis posteriores. Quinto punto, quinta clave del momento constituyente, me parece a mí, ese acuerdo de noviembre del que estamos hablando fue recibido con alivio por moros y cristianos, digamos. Además, la masividad del plebiscito de entrada, del apruebo, avalaría la oferta del sistema político, pero nuevamente, esto no era solo constitucional. O sea, había más que un intento de salida de la crisis. El acuerdo no lo impulsó solo la presidencia, hubo un protagonismo del Congreso inédito para un país presidencialista. Yo creo que eso tuvo consecuencias posteriores, tiene que ver, por más alivio que uno haya sentido el 15 de noviembre, tiene que ver con el parlamentarismo de facto posterior, una especie de traslado del impulso político, de la moneda al Congreso. Esto es interesante pensando lo que se nos viene ahora, ¿cierto? Porque por decirlo así, el poder, el impulso político se movió de la moneda al Congreso con el acuerdo del 15 de noviembre. El Congreso no se deja el poder constituyente, propone que exista un órgano, el acuerdo del 15 de noviembre propone un órgano distinto a la Convención Constitucional. Y bueno, esto es como un boomerang. Si es que la Convención no logra ser exitosa en su cometido, esto va a volver a la moneda y al Congreso, va a volver a los actores políticos. Y ahí también hay otra clave interesante, cómo se ha ido moviendo el impulso del proceso. Sexto y penúltimo punto, los convencionales más defensores, más partidarios de lo que está haciendo en concreto la convención, suelen defender su trabajo por su mecanismo de elección, por su diversidad social, pero mi impresión es, y esto va quedando cada vez más claro, creo, es que la convención no logró representar bien la diversidad política del país. Hay una diferencia demasiado grande entre las elecciones parlamentarias y presidenciales y la correlación de fuerza al interior de la convención. Y mi impresión es que eso exigía mucha responsabilidad y mucha humildad de quienes han dirigido la convención, de Elisa Loncoja, Jaime Baza y otros. Y mi impresión es que se han ido equivocando. O sea, aquí se instaló un proyecto más bien de nicho, un proyecto que no tiene vocación nacional, no tiene alcance de mayoría, que ha sido criticado en muchos aspectos muy clave por técnicos de modo transversal, que se va alejando en temas bien sensibles de las mayorías ciudadanas. Y eso creo que tiene mucho que ver con lo que está pasando hoy día. Diversidad social no es lo mismo que diversidad política. Y quienes tienen la mayoría de la convención, a mi entender, nunca lo captaron. Y con esto paso al séptimo y último punto para que podamos conversar. Por lo anterior, yo creo que el resultado del plebiscito obviamente es incierto y va a ser incierto hasta el final, pero el proceso mismo, en cuanto proceso, no ha logrado cumplir su cometido. Yo soy bien crítico de lo que ha hecho la convención, por motivos que después podemos explayarnos. Me parece que es cada vez más claro que sepultó la transversalidad del acuerdo del 15 de noviembre, no proyectó esa transversalidad, no proyectó el 80% del apruebo, no ha ayudado a generar nuevos consensos, amenaza más bien con dividir a la sociedad chilena, y por eso vuelvo al concepto, creo que estamos en medio de un boomerang institucional. Que pase lo que pase con el plebiscito en términos de cantidad de porcentajes de votos exactos, el tema constitucional va a seguir abierto el 5 de septiembre. El plebiscito está fijado para el 4 de septiembre. Yo creo que el 5 de septiembre vamos a seguir con el tema constitucional abierto, ya sea que gane el apruebo o gane el rechazo, y eso exige, me parece que mucha responsabilidad, mucha creatividad de parte de los actores políticos. Por decirlo así, con esto cierro, yo creo que vamos a necesitar un nuevo 15 de noviembre. Un nuevo acuerdo político que ayude a conducir al país a la luz de lo que ha pasado con la convención y de los otros problemas, porque los problemas de Chile no son solo constitucionales. Tenemos una incertidumbre respecto a qué ocurre en el tema constitucional, pero también tenemos temas que requieren el mismo tipo de enfoque, una visión de Estado, una visión transversal, grandes pactos políticos en la Araucanía, con migración, con la inflación. O sea, Chile está viviendo momentos críticos. Y creo que en ese sentido, lo que está pasando con la convención, para quienes somos críticos de los contenidos que se han ido aprobando en muchas materias, es preocupante, pero al mismo tiempo le ofrece una oportunidad al sistema político de volver a tener la lógica del 15 de noviembre, de volver a tener lógica de Estado, y creo que aquí tampoco hay mucha más alternativa, digamos. Si es que no ocurre eso, la crisis puede no ser solo constitucional el 5 de septiembre, sino que ser mucho, mucho mayor. Y lo dejo ahí para que podamos conversar, Cristian. Muchas gracias, Claudio.
Oye, antes de dar la palabra, tal vez te quería preguntar si avanzando en tu último punto, ¿no es cierto?, con esta como caracterización del proceso constituyente, mencionaste al final que, ¿no es cierto?, se están abriendo los temas más cercanos a la gente, ¿no es cierto?, lo que espera la gente de la constituyente, y que son temas que normalmente, bueno, tú como tema constitucionalista lo sabes mucho mejor que yo, son temas que están más ajenos, son cosas más cercanas, son reforma al sistema de salud, ¿verdad?, reforma al sistema de pensiones. Entonces, mi pregunta es que en esa tensión que se va generando de expectativas de la población, que cada vez tienen menos expectativas del proceso constituyente, y como bien dices tú, se espera que independiente que si llega a ganar rechazo o no, sea marginalmente, y por lo tanto siga este país muy dividido y el tema va a quedar abierto constitucionalmente. ¿Cuándo va a llegar el momento de que desde el mundo político a lo mejor transmitirle qué es lo que realmente puede ayudar en la Constitución que le hace falta a Chile? ¿Y cuáles son los otros temas que tiene que resolver el mundo político para ayudar a mejorar las condiciones de vida de los chilenos? Y como que hay son como dos mundos que hay intersecciones en lo que acabo de decir, pero como que ha faltado explicar y sincerar qué es lo que realmente se puede esperar de una constitución y qué es lo que nosotros, y desde tu mirada, tú crees que le hace falta, que podría ayudar a mejorar las condiciones de gobernabilidad de este país desde la mirada constitucional, siendo que hay muchos otros temas que no los va a resolver la Constitución, por buena que sea o mala. Lo que ha pasado con la convención es bien curioso porque, digámoslo así, lo que más expectativas generaba de parte de la ciudadanía en materia constitucional, que tiene que ver con derechos y en particular con los llamados derechos sociales, no es exactamente aquello que la Constitución puede ofrecer de manera más inmediata. O sea, lo único que directamente podía resolver un buen trabajo de la Convención, un buen texto constitucional que se propusiera al país desde el punto de vista más, digamos, estrictamente constitucional, era mejorar el diseño de nuestras instituciones. Por ejemplo, ayudar a destrabar el bloqueo del sistema político. Tenemos un bloqueo de larga data, por motivos que ahí podemos ahondar más si les interesa, entre el presidente y el Congreso, y eso implicaba revisar cierto tipo de temas como prioritarios, si es que en verdad queremos que la Constitución ayude a resolver nuestra crisis de un punto de vista más real. De un punto de vista más simbólico, la Constitución podía ayudar, el trabajo de la Convención y el proyecto que se propusiera al país podía ayudar a sanar las heridas y encontrarnos un tema de unidad, de proyecto de alcance nacional de grandes mayorías. Y eso tampoco lo ha hecho la Convención. Entonces, cuando hace pocas semanas atrás había un grupo de convencionales que viendo las críticas que ha despertado su trabajo y buscando alternativas para mejorar su imagen, lo que empezaron a decir fue, ahora vienen los derechos sociales, ahora sí que vamos a mejorar la imagen. Pero a mí me parecía que eso era un completo despropósito, porque primero, las percepciones ciudadanas no se cambian de un día para otro, o sea, los derechos sociales se han discutido respecto, o luego, más bien posteriormente, a mucha crítica y algunas muy fundadas respecto al trabajo de la Convención. Pero además un despropósito porque creo que, así como sería un error de parte de la derecha leer lo que está pasando como una derechización del país, también la izquierda cometió el error en su minuto de asumir de que el resultado del apruebo era algo así como una completa izquierdización, y la verdad es que lo que espera la ciudadanía es más ambiguo políticamente. Por decirlo así, por ejemplificarlo en breve, lo que espera la ciudadanía, a mi entender, tiene más bien que ver con lo que captó Gabriel Boric en la segunda vuelta. Gabriel Boric perdió en primera vuelta y luego hizo un tránsito a mi juicio, muy visible, muy marcado. Captó que lo que espera la ciudadanía tiene que ver con, digámoslo así, banderas de ambos bandos políticos, con seguridad en las distintas dimensiones de la vida. Mayor protección social, sí, pero también mayor estabilidad económica, mayor estabilidad política, seguridad, lucha contra la delincuencia. Y eso no es simplemente algo de derecha o de izquierda. ¿Y por qué comento esto? Porque el problema que tuvo quienes tienen la mayoría en la Convención es pensar que llegaba y bastaba ofrecer derechos sociales con una determinada mirada política. Pero en derechos sociales pasa exactamente lo que ocurre con el resto de las materias. La gente quiere mayor protección social y un sistema distinto, pero al mismo tiempo ser dueña de sus fondos previsionales. Mayor educación, incluso con mayor presencia del Estado, pero con un firme reconocimiento al derecho preferente de los padres para educar a sus hijos. Y entonces, una salud diferente, sin duda, una salud distinta, pero sin perder el derecho a la elección.
respecto al sistema público o privado. Y la convención nunca captó esto, siguió abordando los derechos sociales como si nada hubiera pasado de febrero a la fecha. Y eso para mí es uno de los grandes errores de la convención, el completo ensimismamiento. Primero vino la crítica de la derecha, después de la centro-derecha, después de gente de centro-izquierda, aparecen los amarillos por Chile, empieza a criticar fuerte gente del mundo socialista y nunca recapacitan. Yo por eso soy tan crítico con el trabajo de la convención, porque han habido muchas alertas cada vez más transversales desde el punto de vista político y se siguió haciendo lo mismo. Entonces, a propósito de la pregunta de Cristian, la convención Raya para la Suma se confió demasiado en el tipo de proceso de elección, una elección que efectivamente es democrática, que es legítima, pero electoralmente es una mayoría puntual que no refleja la diversidad política del país. Y claro, a medida que empiezan a aparecer contenidos que no dialogan con esa gran mayoría y que además son defectuosos desde el punto de vista técnico, obviamente que empiezan a generarse problemas. Y parte de esos problemas es que nunca se fijaron prioridades claras, que se empezó a discutir todo al mismo tiempo, que en muchos temas se piensa a partir de cero, y nada de eso dialoga mucho, me parece a mí, con lo que espera la ciudadanía. Lo que espera la ciudadanía es más parecido a lo que Gabriel Boric prometió en segunda vuelta, que es distinto a Gabriel Boric de primera vuelta. Pero la convención, si me permiten la provocación, está a la izquierda de Gabriel Boric de primera vuelta en muchas. Entonces hay una sintonía que no calza mucho con lo que está pasando y es como parte, bien centrada a mi juicio, del problema político que está viviendo la convención. Yo no quiero decir con esto que no haya nada que hacer, porque efectivamente faltan comisiones, porque efectivamente queda plazo, pero también con cierto realismo, lo cierto es que quedan un par de semanas para conocer un borrador final y hay más de 300 artículos aprobados. Entonces, creo que el problema, sin caer en las voces más estridentes o más, digámoslo así, catastróficas, creo que el problema desde el punto de vista de lo que ha hecho la convención en concreto, a esta altura, con el grado de avance que lleva, significativo. Perfecto, gracias, Claudio. Estoy con muy mala conexión acá, estoy en Concepción, no sé. Pero ahora pasamos a las preguntas. No puedo ver porque estoy conectado por celular, desgraciadamente el computador no puedo. Entonces, no veo si alguien está haciendo una pregunta. Sí, hay una mano levantada y hay algunas preguntas o peticiones por el chat. Gracias, también. No sé gracias. Si quieres, eso. si quieres voy yo a la palabra, ya que estás con mala conexión. Genial, muchas gracias. Sí, yo vi a Alexei Cepeda con la mano levantada y después Juan Pablo Gutiérrez pidió la palabra y después también hay una pregunta ahí en el chat. Sí, Ángela. Bien. Claudio, hola, bienvenido, muchas gracias por asistir a Chile Suma con nosotros, conversar. Oye, muy buena tu presentación, un poco de la historia de lo que ha pasado, de la tensión constituyente que tenemos en Chile hoy día, y que como bien lo planteaste con una altura de miras que me parece bien sana, de ver un proceso más profundo que lo que hemos vivido quizás en la cotidianidad, que ha sido muy tensionado. Ahora, como dice la pregunta del titular de la reunión de hoy, yo te quiero hacer directamente esa pregunta porque creo que muchos tenemos la duda de cómo se resuelve. Supongamos que saliera el apruebo de un texto que tiene las características que tú dijiste, que incluso es más radical que lo que se planteó por Boric en la primera vuelta. Entonces, y si que eso no refleja al país dialogante, que es una mayoría, por decir, ciudadana, que por mucho que tenga una gran diversidad de ideas, tanto de derecha de izquierda, sí tiene habilidades para dialogar y para quizás generar acuerdos. Entonces, ¿cómo ves tú, incluso si saliera el rechazo y si esa mayoría dialogante generaba un nuevo proyecto, da la sensación que con ese sector que redactó este texto tan radical, no hay mucha capacidad de diálogo? Entonces te pregunto, ¿cuál sería para ti un camino sano para Chile para resolver esta coyuntura? Yo sé que es una pregunta muy difícil, pero ahí te la dejo. Gracias, Claudio. De nada. De ahí voy dando la palabra siguiendo la petición de Cristian en el orden que lo han pedido ahí en el chat. Obviamente son temas muy complejos y no hay ninguna solución mágica ni fácil, pero si tuviera que ponerles título o esquematizar los caminos de solución que yo veo, son los siguientes. Si es que llega a ganar el apruebo, dado que va a ganar por
según lo que se ve, digamos, esto puede cambiar, pero lo que se ve hasta ahora, si llegara a ganar la prueba sería de todo modo un plebiscito disputado, que ha generado cierta crispación, mucha crítica. Creo que del punto de vista político, y para qué decir del punto de vista técnico, con muchos problemas en distintas áreas, lo que se va a necesitar es, por decirlo así, algo equivalente a lo que pasó el año 1989 con el texto original del año 80. O sea, unas reformas de implementación y cambio lo más temprano posible. Claro, entre el 89 y el 80 habían pasado 9 años, pero el texto, el articulado central que se impuso el año 80 nunca rigió en el Chile democrático, porque lo que hizo la Junta Militar fue que entre el año 80 y el 89 regían las disposiciones transitorias. Y entonces, antes de que entrara a regir el articulado central, el texto principal, se introdujeron las reformas del año 89 mediante un gran pacto entre gobierno y oposición de la época. Yo creo que en caso de ganar el apruebo, ese es el único camino, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista de del indispensable perfeccionamiento técnico que requeriría ese texto, que hoy día es básicamente el borrador de, en fin, esto va cambiando minuto a minuto, pero la última vez que me metí eran 316 artículos, eso era hoy día. No sé si se han agregado algunos más en las últimas horas. Si quedara el rechazo, creo que aunque el contenido es distinto, la lógica tiene que ser la misma. Si es que gana el rechazo, dado que se requiere un cambio constitucional, que el 80% del apruebo no fue un invento, que mucha de la gente que está anunciando su rechazo a nivel de líderes públicos tiene más bien que ver con descontentos con el texto mismo que se está proponiendo que con la cuestión de fondo. Bueno, lo que tendrían que hacer los actores políticos de la época, o sea, los de esta época, digamos, el presidente Boric y el Congreso Nacional, es proponerle al país un análogo al 15 de noviembre, pero, y me parece a mí, no es solo constitucional. O sea, una vía es encontrar, digamos, un problema es encontrar la vía procedimental específica, ya. Le vamos a proponer desde este ángulo, de esta manera, un trabajo que combine técnicos con políticos, que combine al Congreso Nacional quizás con una nueva elección de convencionales, pero elegidos de modo distinto. O sea, una cosa es la cuestión del procedimiento, de ahí podemos hablar con eso más detalle, cuáles son las alternativas. Pero creo que tanto más importante es que para que ese nuevo camino de cambio constitucional resulte bien, se requiere un pacto político mayor. El ejemplo que yo pongo cuando hablo de esto en estos últimos días es el siguiente. Chile necesita, está en el nivel de problemas críticos a nivel de inflación, araucanía, migración, el mismo tema constitucional es que queda abierto, que lo que Chile requiere se parece más como a los pactos de la Moncloa o al New Deal que a una cuestión únicamente constitucional. Es como una crisis de Estado lo que estamos inmersos. No solamente una cuestión de texto constitucional, es más amplio, más profundo. Y por tanto creo que para solucionar el tema constitucional se requiere justamente, dado lo que se ha visto con la convención, una línea, un acuerdo de Estado mayor. Es verdad que eso es muy difícil, pero también es verdad que un plebiscito estrecho, y para qué decir un triunfo del no, en el plebiscito de septiembre podría significar una oportunidad, porque en los momentos más críticos cuando los países logran tener su 15 de noviembre. Entonces yo, sabiendo que esto es muy difícil y que hay muchas aristas de detalle que no estoy abordando, creo que las lógicas debieran ser esas, tanto en uno como en otro escenario. Después acá había pedido la palabra, de nada, de nada. Gracias a usted. Juan Pablo Gutiérrez. Sí, hola Claudio. Bueno, agradecerte que hayas venido a este conversatorio y agradecer nuevamente a Chile Suma. Yo te quería preguntar a propósito de algo en lo que he visto muy activo al IES últimamente y dice relación con algo así como la defensa del presidencialismo. Y te quería preguntar a raíz de qué ustedes consideran que la derecha o la centro derecha debería aferrarse al presidencialismo, toda vez que, por ejemplo, hemos visto que hay buenas razones para explorar la alternativa parlamentaria. Yo sé que está el libro de Arturo Fontaine, ¿no es cierto?, donde da toda su justificación de por qué sí el presidencialismo y en realidad el parlamentarismo no desconcentraría el poder, sino que todo lo contrario, y da ejemplos muy claros. Pero también considerando la evidencia de las últimas décadas, allí donde ha surgido el autoritarismo a nivel global ha sido precisamente en regímenes presidenciales. Y da esta ola populista en la que estamos inmersos en el último tiempo y en la cual no da avisos de que vayamos a salir. Yo te quería preguntar, ¿por qué tú consideras tan vital la defensa del presidencialismo como régimen de gobierno?
Perfecto, ningún problema. Un tema muy importante. A ver, varias cosas. Lo primero, que yo, no es la parte central de la pregunta, pero no puedo dejar de decirlo, es que lo que hemos visto en los últimos años, me parece a mí, es que estos nuevos autoritarismos, estos autoritarismos que se hacen del poder total o semitotal, respetando en apariencia las reglas del régimen democrático, han surgido en todos los sistemas. Es cosa de mirar, digamos, los liderazgos más polémicos, ¿cierto? En Rusia no hay un sistema presidencial, en Hungría no hay un sistema presidencial, en Venezuela sí, pero unicameral. O sea, digo, las mezclas dan para todo. O sea, yo no creo que uno pueda decir en el último tiempo lo que ha surgido a nivel de nuevos autoritarismos del siglo XXI, solo se identifica con un tipo de régimen. Yo creo que encontramos ejemplos malos de todos los tipos, la verdad. Y eso me conecta con el tema de fondo, con el centro de la pregunta, y es que al articular la relación entre Ejecutivo y Congreso, que es algo así como la piedra angular del sistema político, lo que hay que considerar es todas las variables en juego. O sea, yo creo que uno de los problemas que se tiene al abordar este debate de parte de defensores de todos los sistemas es que se suele concentrar esto en un solo factor, según cuál es el que uno más le preocupa. Y la verdad es que necesitamos conjugar del mejor modo posible los diversos objetivos. O sea, necesitamos gobiernos más eficaces, sin duda, y eso supone, por ejemplo, favorecer gobiernos de mayoría como regla general, es verdad, pero también hay que proteger un adecuado equilibrio de poderes para evitar que una mayoría circunstancial se haga al mismo tiempo de todo el poder. Por decirlo así, no hay un único objetivo a perseguir. Hay que al mismo tiempo propiciar gobiernos fuertes, desconcentrar el poder, acercar la política a la ciudadanía, disminuir los riesgos de nuevos autoritarismos, de nuevas crisis. Y entonces yo creo que eso exige, o sea, lo que estoy diciendo es plausible. La conclusión que se sigue es que en abstracto no hay una receta ideal. O sea, en abstracto, los distintos regímenes políticos son plausibles, la medida como se articulan las distintas piezas del engranaje. Y en abstracto, no hay un régimen más o menos adecuado para la centroderecha o para la centroizquierda, ni para un país. Ahora, dicho todo esto, si es que esto es así, ¿por qué nosotros desde el IES efectivamente hemos promovido para Chile un nuevo presidencialismo y no un cambio de régimen? Básicamente porque nos parece que es clave que el orden político que surja un cambio constitucional sea legítimo, y eso exige atender a la cultura política del país. Y nuestra convicción es que en Chile la institución presidencial, más allá de quien ejerza el cargo, está muy arraigada. En Chile la tradición democrática se confunde con cómo se ha desarrollado el presidencialismo. Ese es un tipo de ángulo o de argumento. Y el otro, complementario, pero que tiene que ver también con la legitimidad del orden político que se construya, es que estamos en un contexto de fuerte desconfianza a las élites y en particular a las cúpulas partidarias. Y en ese caso, nos parece, o sea, dado que eso ocurre, nos parece que sería muy contraproducente con el mensaje de acercar la política a la ciudadanía, quitar a los ciudadanos la elección directa del presidente que es jefe de gobierno y jefe de Estado, porque en la mente de los ciudadanos eso forma algo así como un derecho adquirido. Entonces, desde el punto de vista de la legitimidad, aunque en abstracto todos los regímenes son posibles, nos parece que dado la raíz de la institución presidencial y la crítica a las élites políticas, lo que se requiere es mantener el presidencialismo como régimen, pero dentro de eso hacer muchos cambios. Por decirlo así, la pregunta debería ser, a nuestro juicio, así lo hemos intentado exponer, bueno, en la convención y en otros lugares, cuáles son las reformas al sistema político que lo ayudan a funcionar mejor, pero consolidando un régimen presidencial. Y ahí, bueno, hay cosas que nos parecen bien obvias, como mantener el Senado, y hay innovaciones posibles que también eran perfectamente lícitas y que se plantearon en la convención, como, por ejemplo, una vicepresidencia paritaria, cómo trasladar la elección de los parlamentarios a la segunda vuelta para favorecer las mayorías parlamentarias, fortalecer las capacidades técnicas del Congreso, fijar un umbral mínimo de representación parlamentaria para que haya menos fragmentación, menos partidos, modificar el sistema electoral. O sea, nosotros creemos que hay muchos cambios posibles en el sistema político, pero por los motivos que resumía, nunca nos persuadió que fuera sensato para Chile, en el caso concreto de Chile, modificar el régimen presidencial. Ese en resumen, digamos, esto obviamente da para mucho, pero ese en resumen, que efectivamente el libro de Arturo Fontaine
matices más, matices menos, nos parece un muy buen insumo para abordar este debate, digamos. O sea, con lo que ha planteado Arturo Fonten tenemos muchas coincidencias respecto al tema del régimen político, eso es verdad. Ya, entonces había pedido la palabra luego de Juan Ángela. Pablo. Ángela, sí. Hola Claudio, un gusto. Muchas gracias por acompañarnos. Igualmente. Mira, tú señalaste que sería un problema en ambos casos, si la Constitución se aprueba o se rechaza. Entonces, mi pregunta es, en cada caso, ¿cuáles son los problemas que tú ves? En lo personal, yo creo que si gana el apruebo, tenemos un problema de futuro con nuestro país. Y si gana el rechazo, tenemos un problema más bien político. No sé qué opinas tú. Sí, yo lo formularía del siguiente modo. Yo creo que, dado lo que ha hecho la convención, que no tenía por qué ser así, digamos, dado lo que ha hecho la convención, cualquiera sea el resultado del plebiscito, el tema constitucional va a seguir abierto. Pero coincido en que son distintos problemas. Yo creo que si es que gana el rechazo, si la ciudadanía le dice que no a la propuesta que está trabajando la convención, al borrador que está trabajando la convención, yo creo que la duda principal, como dices tú, de naturaleza política, ¿qué van a hacer los actores políticos para reconducir este debate? Si gana el apruebo, a esta altura, como les decía, yo estoy bien crítico del trabajo concreto específico de lo que ha hecho la convención. Yo creo que los problemas son múltiples, digamos. O sea, si tuviera que señalar tres sí, problemas. Sí. Sistema político, creo que el peor de los mundos, que la convención ha ido diseñando un sistema político que puede transitar según cómo se den la última modificación a lo que se propone y cómo se den los ciclos electorales, puede traducirse en una fragmentación que haga ingobernable al país, o bien en una concentración del poder que nos acerque a algún tipo de riesgo de pseudo-autoritarismo del siglo XXI. O sea, un sistema político que no logra ninguno de los dos propósitos, digamos. O sea, ni asegura la estabilidad, ni tampoco y los contrapesos adecuados, tampoco las mayorías. Podemos terminar algo parecido a Perú, ¿no? Yo creo que el sistema político es un problema muy grave y además es doblemente grave si consideramos lo que preguntaba Cristiana, de los pocos temas que son de resorte exclusivo, casi exclusivo del diseño institucional. El tema político es muy grave. Después, en segundo lugar, una frustración de expectativas ciudadanas brutal en materia de derechos, porque en materia de derechos se están consagrando contenidos que no tienen mucho que ver según hemos ido viendo, con las mayorías ciudadanas, pero además que confía su satisfacción íntegramente a los mecanismos judiciales. Y la verdad es que todos los países que logran proveer de manera exitosa derechos sociales tienen muchas diferencias. Hay constituciones con catálogo, sin catálogo. Alemania, que es un modelo que muchos sectores de centro derecha y centro izquierda miran de modo bastante entusiasta. Alemania no tiene un catálogo extenso de derechos sociales, tiene una cláusula de Estado social, pero después hay un sistema mixto que tiene más bien que ver con el desarrollo legislativo, las políticas públicas y la cooperación público-privada, pero más exigente que en Chile, que con el catálogo de derechos. Entonces, yo veo en materia de derecho una mezcla entre poner en riesgo ciertas libertades importantes y frustrar expectativas ciudadanas a consecuencia de confiar todo un catálogo que le deje a los jueces, y en fin, ahí podemos hablar de eso más detalles si le interesa, pero resolver los derechos sociales por vía judicial tiene muchos problemas también, muchos problemas desde el punto de vista de la injusticia respecto a los ciudadanos. Porque al final el que puede litigar tiene acceso a cosas que el que no puede litigar no. Así que tenemos sistema político, problema, tenemos satisfacción de derechos, problema. En materia judicial, lo que está haciendo la convención es muy peligroso, me parece a mí, porque está diseñando un sistema que está expuesto a la captura política. Esto lo han criticado expertos de todos los sectores políticos, de todas las universidades, que el Consejo de Justicia que se está creando tiene problemas, que si se crea un Consejo de Justicia que al menos haya mayoría de jueces. En todo eso la convención ha lamentablemente hecho oídos sordos. Y bueno, después el modo en que se reguló el llamado
pluralismo jurídico, o sea, el reconocimiento de la justicia indígena ha hecho también oídos sordos a las recomendaciones de los expertos. Lo que se dijo también de parte de muchas voces fue, mire, si usted va a reconocer la justicia indígena y le va a dar cabida en el ordenamiento jurídico, usted tiene que tener algunas precauciones. Por ejemplo, excluir materias penales. Hay ciertos asuntos que es peligroso. Por ejemplo, dar un derecho de optar al indígena, que siempre puede tener la posibilidad de ir a un tribunal ordinario. Todas esas cosas la Convención lamentablemente no estaba a la altura. Entonces, en materia judicial también tenemos un problema en la forma de Estado, el modo en que se están regulando este Estado regional, que no tiene correlato en ningún país, que no es un Estado federal, tampoco es un Estado unitario, que da lugar a autonomías territoriales indígenas. Ahí hay distintas voces, también de distintos sectores políticos, que han advertido un riesgo de fragmentación territorial. Genaro Arriagada llegó a hablar de un potencial Estado fallido, entonces ahí también tenemos un problema. Así que la verdad es que los problemas son múltiples, y en fin, podemos agregar otros problemas que quizás a algunos nos importan más que a otros, porque tienen que ver con convicciones morales y antropológicas muy profundas, pero por ejemplo, el modo en que está regulando el aborto la Convención a mí me parece sumamente problemático. Rechazó la objeción de conciencia individual, rechazó la objeción de conciencia institucional. Hay un problema con la flexibilidad democrática. Hay voces que han dicho, mire, yo tengo una opinión más bien favorable al aborto, pero que esto se discuta en la sede democrática, que no quede amarrado. Entonces, la verdad es que yo creo que los problemas son múltiples. Y claro, a esta altura, por cómo está quedando el borrador, yo creo que, por decirlo así, el plebiscito del 4 de septiembre, en el caso de que la ciudadanía le diga que no a la propuesta de la Convención, genera un problema político, sin duda una incertidumbre, pero que es también una oportunidad de que el sistema político vuelva a reconducir el proceso, y si es que llegara a ganar la prueba, dado los contenidos específicos que están apareciendo en el borrador, claro, hay mucho riesgo en las materias que yo estoy señalando, y en ese sentido yo hoy día también creo que el problema es de distintas entidades. O sea, lo que es común es que quede abierto un tema constitucional, pero a la luz de los contenidos que se están aprobando, yo creo que son problemas diferentes. No es lo mismo. Y todo eso, ¿tú dirías que redunda en un problema económico para el país, por ende de bienestar para las personas? Ahora, en general... Bueno, sí, perdón, eso no lo dije, ¿eh? Aunque esos temas hay que ver cómo terminan, porque hay algunos temas, yo estoy comentando sobre todo temas que ya entraban al borrador, pero es verdad que también hay otra arista de la cual no mencioné prácticamente nada, que tiene que ver con las trabas a la inversión, con el costo fiscal de todo esto, que también es otra arista bien relevante. Claudio, yo soy Rafael Covarrubia y voy a seguir dando la palabra, cosa que tú no te distraigas buscando quién sigue con las preguntas. Perfecto, ningún problema. Tiene la palabra Francisco Vergara. Muchas gracias, Rafael. Claudio, un gusto poder conversar contigo. No, el gusto es mío. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo lo estoy pasando muy bien, así que nada que agradecer. Excelente. Claudio, mira, quería que profundizara un poco en un tema que tú tocaste muy tangencialmente, que es, lo voy a posar a continuación. Muchos constituyentes de izquierda destacaron en sus redes sociales el artículo 1 emitido de la nueva constitución que está en el borrador y aprobado por el Pleno. Chile es un Estado social democrático de derecho, y omiten la palabra plurinacional. Entonces, en términos generales y dando algunos ejemplos, y ahí tú toma la respuesta por donde tú quieras, pero ¿cuáles son las implicancias de tener básicamente un Estado plurinacional? Significa que vamos a tener 10 nuevas o 16 nuevas naciones con fronteras delimitadas dentro del territorio nacional, y que cualquier propiedad privada que quede adentro de ese nuevo territorio nacional podría ser eventualmente expropiado por el Estado si se considera del interés de esa nueva nación. ¿Cómo podría esto, por ejemplo, o podría tener un impacto de manera violenta con respecto al tema de la Araucanía, expectativas no cumplidas? Se me pregunta. Gracias. Respecto a la plurinacionalidad del Estado, tenemos algunas certezas y muchas dudas. La certeza es que la Convención lo ha comprendido como una sistemática, yo diría a esta altura, sistemática, como dar privilegios o lugares reservados en todos los ámbitos de la vida institucional a los pueblos originarios.
reconocer la justicia indígena, pero sin los límites que todos recomiendan. Escaños reservados no solamente en el Congreso, sino en prácticamente cualquier órgano del Estado relevante. O sea, lo que la Convención ha hecho da luces de lo que ella entiende por plurinacionalidad, pero lo cierto es que, en parte porque el borrador no está terminado, y en parte porque no hay demasiada experiencia comparada, es que la incertidumbre es muy grande. Esto podría terminar de muchos modos posibles, algunos peores y otros mejores. La línea más interesante que yo he visto análisis en este tema, por novedosa y por preocupante a la vez, es la línea que ha levantado Rodríguez Elizondo, que hoy día es miembro de los Amarillos por Chile, que viene del mundo socialista, que es Premio Nacional de Humanidades, y él ha hincado mucho el diente a una cuestión que aparece poco en la palestra pública, que tiene que ver con las eventuales implicancias geopolíticas de la nacionalidad. Y lo que él está pensando en concreto, pero que tampoco es claro, hay que ver el borrador final, ¿cierto? Pero lo que está pensando en concreto es qué tipo de riesgos geopolíticos podrían producirse considerando nuestro historial conflictivo con Bolivia, el hecho de cómo ha entendido este tema Ecuador, pero ahí nuevamente hay más dudas que certezas. Lo que sí es claro, me parece a mí hoy día, porque no es una ni dos, son muchas encuestas durante muchas semanas de distinto tipo, es que este tema además no le hace ningún sentido a la población. Que cada vez que se pregunta, lo que predomina son, digámoslo así, cláusulas de interculturalidad, multiculturalidad, reconocimiento de los pueblos originarios, pero sin poner en riesgo la integridad territorial del país, la integridad de la nación. Y eso es interesante porque entonces, además de todo lo que estamos diciendo, lo que podría pasar con el tema de la plurinacionalidad es que profundice la lejanía y la decepción de los ciudadanos por el sistema político, porque esto se repite mucho. Hay descontentos que van y vuelven, pero esto pareciera una cuestión muy arraigada y de hecho uno de los factores que ha generado más distancia con la convención. Entonces yo creo que si uno considera todos estos factores, obviamente que el camino que ha tomado la convención es errado, pero ocurre, como hoy día le escuchaba a alguien de manera muy certera, que la convención pareciera estar absorta en un verdadero microclima, y que mientras más es criticada con buenos argumentos y de manera transversal, más persevera en el camino que ha generado esa crítica. Lo cual es paradójico, pero bueno, es típico de quienes están en cuadros de ensimismamiento, digamos. Y yo creo que la plurinacionalidad es el mejor ejemplo de ese problema. Gracias, Francisco y Claudio. Tiene la palabra Francisco Valenzuela. Patricio Valenzuela. Ahí sí. Ahí sí. Mi hermano no está conectado. Gracias, Claudio, por visitarnos. También soy miembro de Chilesuma y el directorio. Mi pregunta es, bueno, tú has planteado ya que estamos moviéndonos hacia una encrucijada, y mi pregunta es, ¿quién va a poder encauzar esta necesidad que tiene el país? O sea, desde mi punto de vista, la Convención Constitucional, una parte de la Convención Constitucional, no sé qué porcentaje está convencida de que la eligieron para hacer un diseño de país de izquierda, y la otra parte está convencida de que la eligieron para hacer un programa de gobierno, porque cuando incluyen derechos sociales en la Constitución es un enredo, no lo entiende. Por lo tanto, ya no tienen la habilidad de conducir ni dar una respuesta al país. El gobierno yo lo veo sumamente debilitado, ¿ya? El presidente todavía no se ubica, dice, bueno, cualquier constitución es mejor que la escrita por 4 generales, o sea, no se ubica, no tiene una visión de Estado. Es decir, bueno, buscaremos la mejor constitución para el país, no cualquier constitución es mejor que la escrita por 4 generales. No es cualquier constitución la que necesitamos, porque son las que definen las reglas del juego. Por lo tanto, yo veo la presidencia débil en esto, errática, sin ubicar ni proponer al país una conducción adecuada. La Convención Constitucional ya demostró para dónde va, o sea, ellos van a entregar un diseño de país de izquierda una parte y la otra parte un programa de gobierno. Y eso es. ¿Ya? Su propuesta, desde mi punto de vista también, es un gran peligro para la democracia liberal. Nos están ofreciendo un país donde no hay equilibrio de poderes. Desaparece el Senado en sí, el Poder Judicial ya no existen los 3 poderes que nosotros aprendimos en educación cívica, sino que está quedando 1 y medio, ya con una especie de presidencialismo. Hablaron de un presidencialismo atenuado, pero asimétrico,
que al final no es la democracia liberal que nosotros entendemos, donde hay equilibrio de poderes. Se está proponiendo también de que existan partidos políticos, pero también existan asociaciones, o sea, una mezcla entre el concepto de Mussolini de Estado, donde también la sociedad y los trabajadores podían tener participación en el Congreso, sin definir para dónde va. Entonces, hay un peligro para la democracia liberal si gana este proyecto. Yo creo que lo más probable es que no va a ganar el apruebo, va a ganar el rechazo, pero eso no sirve de nada, porque vamos a quedar, bueno, ¿y quién conduce eso? ¿El gobierno? Yo lo veo que está muy errático. La Convención Constitucional no tiene capacidad para hacerlo, ya es otro el juego que está haciendo, como tú dices, está ensimismado en su país imaginario con recetas imaginarias, como dijo un investigador conocido. Entonces, ¿quién crees tú, desde el punto de vista del GIES, quién tiene que darse este acuerdo de unidad nacional? Porque en el fondo necesitamos la unidad nacional, nos están prometiendo un país que se fragmenta, que se disuelve, que se licúa, y en un proyecto que aparentemente no aparentemente, es un proyecto que destruye la democracia liberal tal como nosotros la conocemos. ¿Qué es lo que creen ustedes? ¿Quién debería conducir esto? ¿O quiénes? Las cámaras, y con las cámaras no me refiero, es una metáfora, ¿cierto? No son solo los medios de comunicación, sino que va a ser la expectativa ciudadana, inevitablemente va a mirar al presidente Gabriel Boric. En un país presidencial, además con el triunfo que lo obtuvo, por más debilitado que esté en ese minuto, si es que siguiera la tendencia actual, digamos, de un gobierno con problemas de popularidad, en fin, no por eso va a dejar de ser el principal responsable institucional. De él se va a esperar conducción. La convención, y sobre eso me explico en un segundo, pero para poner como el titular, digamos, yo creo que se va a esperar del presidente, en primer lugar. En segundo lugar, del Congreso Nacional, por supuesto, los partidos políticos, los actores con representación, también, pero la expectativa y la presión va a estar puesta en el presidente. A mí me parece, es indudable que él ha tenido señales erráticas en la materia. Uno las podría, digamos, resumir todo lo que ha hablado sobre la Constitución desde el 11 de marzo a la fecha, y son mensajes que apuntan en sentidos bien distintos. Pero si nos quedamos con el último mensaje, que es el de ayer, a su modo, a mi juicio excesivamente errático y equívoco, pero bueno, a su modo, está acusando recibo. Ya reconoció que tienen como gobierno la obligación de ponerse en el escenario de un eventual triunfo del rechazo, de que tienen que seguir gobernando cualquiera sea el cuadro. O sea, yo creo que hay una, a regañadientes, hay un reconocimiento del cuadro político que está viviendo el país. La convención, no, como tal, como organismo, no tiene ningún papel que jugar en lo que siga, porque la convención se disuelve de pleno derecho el 4 de julio. Hay una discusión técnica de los abogados si es que el 4 o el 5 de julio. Y probablemente la interpretación más precisa sea que se disuelve el 4 de julio a las 23:59. Pero en fin, si es que no es el 4, será el 5. Entonces, la convención aquí no juega ningún papel. De hecho, quizás parte de lo que uno podría considerar la irresponsabilidad con la que ha abordado el debate tiene justamente que ver con que un órgano que no le responde a nadie, ¿no? En el sentido de que desaparece. Ahora eso solamente tiene la virtud de que el poder vuelve a los órganos regulares, y son ellos los que van a tener que conducir el proceso político. Es verdad que el gobierno está debilitado, es verdad que ha tenido problemas de instalación bien importantes, pero también Gabriel Boric podría ver esto como su salvación desde el punto de vista político. Yo sé que lo que voy a decir ahora es muy difícil, pero por decirlo así, la coyuntura que empieza a vivir Chile le da la oportunidad de serle Gabriel Boric de segunda vuelta. Le da la oportunidad de articular un mensaje de Estado porque las circunstancias lo obligan. Él perfectamente podría tomar mayor distancia con la convención amparándose en la obligación legal de imparcialidad. Lo que pasa es que, claro, lo hicieron muy mal, ¿cierto? La semana pasada salieron a quemar las naves, a decir, aquí no somos neutrales, no sé qué. Bueno, fue todo lo contrario, pero yo supongo, aquí no se puede equivocar, en fin, pero yo supongo que a cualquier gobierno le interesará en algún minuto preocuparse de su sobrevivencia. Y en ese sentido, en ese ángulo, la crisis constitucional le puede servir al presidente como excusa de tener un tono más de Estado y ver su misión como un gobierno que está llamado a colaborar junto con el Congreso y junto con grandes acuerdos a contribuir en la solución de los principales problemas que tiene el país, que son problemas de Estado, no son problemas de gobierno de turno. Nuevamente, Araucanía,
migración, inflación, salida o reconducción al cambio constitucional en el caso de un triunfo del rechazo, son puras cuestiones de Estado. Entonces, digamos que van más allá de la política ordinaria simple, en el sentido de no poner en riesgo la estabilidad del país de modo significativo. Entonces, yo creo que, primero, Reyes Balasuna, es inevitable que las cámaras estén puestas en el gobierno, a él va a volver el impulso político. Segundo, que eso tiene que ser en conjunto con los partidos y el Congreso. Y por tanto, desde la centro derecha o más allá, digamos, desde la derecha a la izquierda. Y todo esto que parece muy problemático, el presidente creo que debiera verlo como una oportunidad de recuperar, ojo, esto suena fuerte quizás, pero yo creo que es bien cierto, recuperar el único momento en el que él encarnó un proyecto de mayoría. Si Gabriel Boric de primera vuelta perdió con José Antonio Casti, esa es la realidad de Gabriel Boric. La realidad así pura y dura, independiente de la opinión que tengamos nosotros de él o su adversario. Digamos, en la primera vuelta, Gabriel Boric perdió con José Antonio Cast. ¿Cuándo Gabriel Boric alcanza un proyecto de mayoría de alcance nacional significativo? Cuando en una serie de contenidos cambia el énfasis de modo tan significativo que todos nuestros celulares se llenaron de memes, con el rodeo, con no sé qué. Pero bueno, él tuvo una virtud política, que leyó bien el momento del país, en la segunda vuelta, de primera a segunda vuelta, digamos, que al mensaje histórico de protección social, primero lo suavizó del punto de vista de reconocer ciertas cosas que no había reconocido, y segundo le agregó promesa de estabilidad política, énfasis económico en el crecimiento y no solo en la protección, lucha contra la delincuencia decidida. Bueno, ahí está el norte de Gabriel Boric, y lo que Chile necesita el 5 de septiembre es que gobierno y oposición vayan en esa misma línea. Yo insisto que todo esto, que obviamente que el momento es crítico y es preocupante, es también una oportunidad para que la política recupere algo de dignidad. Los que somos críticos de la convención, aquí no tenemos por qué ser todo igual de críticos, pero los que somos críticos del trabajo de la convención, bueno, la convención ha mostrado que un organismo sin partidos, sin interlocución entre mayorías y minorías, sin los debidos contrapesos, no da resultados adecuados. Entonces, el 5 de noviembre, y lo que sigue siendo extremadamente crítico, también es una oportunidad para que los partidos recuperen algo de su prestancia y los dirigentes políticos de su rol. Y con el añadido, con esto cierro la respuesta, de que si es que no lo hacen, es Chile y ellos mismos los que corren un peligro serio desde el punto de vista de la estabilidad, del orden. Entonces, claro, los momentos críticos son peligrosos, pero también son oportunidades. Ese es el mensaje que yo le transmitiría al presidente hoy. Bueno, algo escrito al respecto en mis columnas, o sea, de que esto hay que verlo con visión de Estado. Y eso mismo, que es lo que Chile necesita, de paso puede ayudar al gobierno a recuperar. Lo que pasa es que eso requiere, digamos, una serie de mea culpas, requiere cambiar el switch en ciertas cosas, dejar de escuchar a cierta gente. O sea, cuando la prensa dice que el presidente tiene entre sus convencionales cercanos a Jaime Baza, quizá uno se explica las señales erráticas que ha dado en materia constitucional. Pero bueno, supongo que en algún minuto un gobierno preocupado de su sobrevivencia atenderá a otras variables, por el bien de Chile, pero también del propio gobierno. Así, al gobierno le quedan 4 años, esto está recién empezando. Gracias, Claudio. Gracias. Yo espero que el presidente y sus asesores te hagan caso. Tienes la palabra, Julio Caña. Gracias. Bueno, Claudio, primero que nada felicitarlos por toda la labor que hace el instituto. Yo soy también miembro del directorio de Chile Suma y durante este tiempo del año pasado principalmente invitamos a mucha gente que tenía trayectoria política. Estuvo aquí la Mariana Elwin, Genaro Arreaga, René Cortázar, Arturo Fontena, Arturo Fernández, Pablo Longueira. Pero cuando estábamos pensando en los invitados de este año, nos dimos cuenta de una cosa muy dura. Primero que nada, esta generación a nosotros nos parecía muy entretenida, pero a la juventud, que es la que finalmente inclinó la balanza en favor de Gabriel Boric en la segunda vuelta, es la que de alguna manera ha sido desequilibrante, es la que salió a la calle masivamente y la que de alguna manera está forzando a un grupo importante de la política a jubilarse. Fíjate, tenemos fuera de la política hoy día a Andrea Lamán, a Guido Girardi,
y el centro político tradicional hecho pebre, pulverizado, sin representación parlamentaria, en la convención muy poca, o con una pérdida importante de influencia. Entonces, y el Frente Amplio como que tenía una generación nueva, con más caras, con más nombres, que la derecha y que la centro derecha. Pero yo creo que esto no es un cambio de izquierda o de derecha, es un cambio generacional importante. Y entonces desde ahí yo quisiera saber ustedes, que son una generación joven, que tienen plumas inteligentes, que han aportado a la discusión intelectual bastante más en la derecha y en la centro derecha en general, más que ser reaccionaria y meter miedo, decir que vamos a convertirnos en Venezuela, nos vamos a convertir en la UP de nuevo, que sea. Yo pienso que hay que aportar más argumentos y creo que una de las pocas espacios donde se aporta sustancia intelectual, la aporta el IES y otros pocos más. Entonces, aparte de felicitarlos, quisiera nosotros escuchar de un sub 40, digamos, cuál es la visión de la juventud en política hoy día que ustedes tienen, qué liderazgos se proyectan o desde dónde deberían proyectarse, qué les falta a los partidos y a los grupos para poder descubrir e impulsar caras nuevas que enfrenten a este grupo que le lleva algunos años de ventaja. Eso. Muchas gracias, Julio, por tus palabras, y nosotros efectivamente desde el IES intentamos hacer un aporte desde el plano de la idea a la discusión política, al debate público, y además yo trabajo con gente más joven que yo, digamos, yo soy de los viejos del IES, hay algunos más viejos que yo, pero yo tengo 37 años, soy de los mayores. También es un grupo que efectivamente tiene el rasgo de la juventud enmarcado. Yo diría que antes de ir a la última parte de la pregunta, que lo que está pasando también es una oportunidad, así como decía antes, que una oportunidad para los políticos en general, también una oportunidad para la centroizquierda y para esas generaciones de centroizquierda que no han tenido el protagonismo que tuvieron sus mayores, digamos. Por decirlo así, nosotros pasamos de gobiernos de actores como Lago, Michelle Bachelet, al Frente Amplio, digamos. Que hay un vacío. Y yo creo que la centroizquierda tiene también una oportunidad de jugar un rol justamente ayudando a articular grandes acuerdos que nos permitan ir superando la crisis que hemos comentado en estos minutos de conversación. Ahora, respecto a los liderazgos más jóvenes, yo diría que hoy día, un hecho, digamos, o sea, no hay nada equivalente articulado políticamente, nada que sea similar o igual a lo que tiene el Frente Amplio y la Nueva Izquierda. Lo otro son cosas en construcción. Pero bueno, uno también ve lo que ha pasado con la convención y con la instalación del Frente Amplio, y quizás también hay que perder un poquito de oda a la juventud, digamos. Lo que se requiere quizás también son equilibrios, mezclas, dar el paso a las nuevas generaciones, pero articulando esto con quienes tienen más oficio, más experiencia. Y en ese sentido yo sí creo que la centro-derecha tiene una tremenda oportunidad, digamos, porque la centro-derecha tiene muchos cuadros que pasaron por gobiernos que lo pasaron muy mal, empezando en las segunda y tercera líneas, digamos, ahí, eso, pasar, digamos, estar en el poder durante gobiernos difíciles. Asumo, yo no he trabajado en el Estado nunca, llevo trabajando 9 años en el IES y antes trabajé en otra fundación, pero supongo que trabajando en el Estado en esas circunstancias, visto en retrospectiva, debe ser muy formativo. O sea, hay una oportunidad de gente que pasó por el gobierno, y después en los propios convencionales van apareciendo liderazgos interesantes, digamos. Gente del mundo de centro-derecha, de la U, de RN, Bópoli, que también ha vivido una experiencia difícil y que debiera por lo mismo ser formativa. Pero yo no veo algo así como un gran liderazgo o un grupo que vaya a reemplazar o ser el equivalente al Frente Amplio un día para otro. Sí veo liderazgo interesante en la convención, sí sé de mucha gente que tuvo cargos de segunda, tercera, cuarta línea en el gobierno, y entonces hay gente muy promisoria, y por supuesto que también está lleno, yo diría, hay muchas instituciones que trabajan en el mundo de los centros de estudio, el activismo, cuestiones más jurídicas que también permiten, por decirlo así, generación de cantera. Ahora, lo principal, creo yo, es que la renovación no debe ser solo generacional. O sea, es muy importante
dar paso a nuevas generaciones, el protagonismo tiene que ser más compartido, pero tanto o más importante es los otros aspectos de la renovación. Y en concreto, ¿en qué estoy pensando para ser bien claro, bien específico? Primero, en que la centro-derecha requiere mayor diversidad social. La diversidad social no lo es todo, pero es un componente importante. Segundo, se requiere una renovación. Perdón, y cuando digo diversidad social es estoy pensando también no solo en el estatus socioeconómico, sino también en el eje Santiago-regiones. O sea, se requiere, digamos, esa dimensión. Y segundo, estoy pensando sobre todo en una renovación del punto de vista intelectual, de las categorías con las cuales se analiza la realidad. El Frente Amplio es una mezcla entre renovación generacional, pero también una manera distinta de ver las cosas, que en fin, yo creo que hoy día está demostrando sus puntos ciegos, pero que hasta ahora llegó a ser exitosa, digamos. En pocos años se hizo del poder del Estado, fue muy influyente. Yo creo que la centro-derecha requiere dar cabida a sus nuevas generaciones que con mayor diversidad social articulen a la gente con más experiencia, teniendo protagonismo los más nuevos, pero nada de eso va a servir si es que no hay una renovación intelectual. Y en ese sentido yo creo que cuando digo intelectual no estoy pensando en puras abstracciones, digamos, no un gusto academicista, sino en concreto sacar las lecciones de lo que pasó en el gobierno anterior. O sea, no puede ser posible que uno no aprenda después de que se llega a la moneda por el nivel de mayoría que alcanzó Sebastián Piñera, que ganó digamos, le sacó la mugre en buen chileno a Alejandro Guillén en la segunda vuelta, y que haya terminado como terminó. Ok, hubo pandemia, ok, crisis de octubre, pero en todas esas cosas que fueron ocurriendo, tanto en las cosas buenas como el manejo de la pandemia, como en las cosas malas vinculadas a problemas políticos, la centroderecha cometió errores, partiendo por el expresidente Piñera, y de todo eso hay que sacar las lecciones del caso. Yo creo que ese es el principal desafío de la centroderecha. Y resumo este punto y termino la intervención así, del modo siguiente. Lo que no le puede pasar a la centroderecha es lo mismo que le pasó a la concertación. Que uno veía que pasaban los años y actores políticos lúcidos, digamos, agudos, Carolina Toá, Carlos Minán y muchos otros, decían la concertación tiene que sacar las lecciones del caso, tiene que hacer el inventario de por qué perdió el poder, qué fue lo que se hizo mal, qué es lo que hay que mejorar. Eso la centroderecha no puede dejar de hacer. O sea, es clave la coyuntura constitucional, lo que está pasando con la convención es muy grave en muchos sentidos por lo que hemos conversado acá, y por otros motivos que no hemos abordado, pero bueno, eso no es todo, digamos. También hay que pensar en los ciclos electorales y políticos que vienen, y eso creo que tiene que ser con lógica de autocrítica y sacar las lecciones del caso. Porque el proceso en ese sentido, en esa línea, puede ser muy fructífero, y a la inversa, si es que eso no se hace, si es que se cayera en el absurdo de creer que el crecimiento del rechazo es sinónimo de una derechización del país, si es que se cae en la ceguera de pensar de que en el gobierno anterior se hizo todo bien y simplemente fueron excepciones o cuadros políticos atípicos los que afectaron. Bueno, la verdad es que cuando se vuelva al poder, cuando se vuelva a estar en la moneda, es probable que se vuelvan a cometer muchos de los mismos errores. Por eso es que la renovación no es solo generacional, no es solo de edad, tiene que también tener, digo, los otros factores. Gracias, Claudio. Quiero pasar la palabra a Cristian Rubio. Gracias, Claudio. Bueno, solamente aprovechar de ir cerrando, de agradecerte esta conversación, sobre todo los últimos comentarios tuyos muy más esperanzadores, tal vez, más de futuro. Me gustó ese planteamiento que dijiste, que ojalá como la oportunidad de mirar al presidente Boric como la oportunidad de la segunda vuelta, ante esta constituyente que está claro que no tiene destino o tiene un muy mal destino, y tal vez que tenga la oportunidad de, como dijo alguien por ahí, de que te escuche el presidente y una posición de Estado y de poder encauzar este camino futuro. Y también rescatar estas ideas que también creo que son muy valiosas de cómo los pensamientos más afines a la centro-derecha en integrar esta diversidad social más amplia, no solo, como dijiste, socioeconómica, sino de regiones, y también en esta renovación intelectual y de aprender lecciones. Y tal vez lo que le habría incorporado, Claudio, en esa mirada es también una propuesta más de futuro, ¿eh? Y en este tema, al escuchar ideas tan extremas, sobre todo hoy día que estamos sometidos a esta constituyente permanente,
uno tiende como a defender lo que tenemos o lo bueno que ha sido estos 30 años. Y yo creo que también no podemos olvidar que tenemos que ser, o sea, las ideas más afines, liberales, más de centro derecha, a proponer una propuesta de futuro. ¿Qué queremos cambiar y mejorar de este país? Porque si solamente rescatar lo que se ha hecho bien, que sin duda hay muchas cosas, creo que es poco atractivo para las nuevas generaciones. Entonces, trabajar en esa propuesta de futuro. Eso es clave. O sea, si me permite una última intervención a modo de cierre, eso es fundamental, bueno, por varios motivos. Uno, porque hay problemas reales, digamos. O sea, la crisis de octubre no fue un invento ni surgió de la nada. La solución no era demolerlo todo ni refundarlo todo, pero tampoco cerrar los ojos a la realidad, digamos. Y segundo, porque, digámoslo así, si el escepticismo, si el recelo ciudadano respecto a lo que está pasando con la convención hoy día muestra que la gente no está dispuesta a cualquier cosa, que hay una reserva de sensatez, de crítica, una conciencia que hay mucho que cuidar, el 80% de la prueba de entrada muestra que esa conciencia de que hay mucho que cuidar se da en un contexto más amplio de mucha crítica y de mucha esperanza y anhelo de cambios reales, contundentes, profundos, digamos. Entonces, el desafío de la centro-derecha, pero no solo de la centro-derecha, del sistema político en general, como tú dices, es ofrecer un horizonte de cambio, de esperanza, una expresión que articulamos en el IES para resumir esto fue, lo que aquí se requiere tanto de parte de la centro-derecha como de la centro-izquierda es que desde sus respectivos idearios políticos ofrezcan una reivindicación crítica de los 30 años. Ni pura crítica ni pura reivindicación. Yo creo que ese es el horizonte y nuevamente creo que es lo que captó momentáneamente Gabriel Boric. Él en la segunda vuelta hizo algo parecido a eso. Por más de que uno tenga diferencias muy profundas con Gabriel Boric, como en mi caso, digamos, yo no puedo tener diferencias más grandes con el Frente Amplio, pero creo que la lectura política del momento de la segunda vuelta fue certera y que el problema que tienen ellos hoy en día es que a la hora de gobernar les cuesta mucho ser fieles a esa segunda vuelta, porque toda su vida previa fueron otra cosa. Pero la centro-derecha no, y la centro-izquierda más tradicional tampoco. La centro-izquierda y la centro-derecha tienen la posibilidad de ofrecer una auténtica reivindicación crítica de los 30 años y a partir de eso un proyecto de futuro, de cambio. Y creo que además hay luces muy concretas, si me permiten un último añadido. Otra cosa que hemos dicho bastante en el IES es que además hay experiencias recientes que muestran que eso es posible. O sea, el manejo de la pandemia, por ejemplo. El manejo de la pandemia es una verdadera escuela de cambio social porque no responde a ningún código tradicional noventero ni de derecha ni de centro-izquierda. Es una mezcla, algo distinto. Un protagonismo del Estado, y estoy pensando sobre todo en la vacunación, porque creo que respecto a otros temas se cometieron errores, en fin, pero la vacunación. El proceso de vacunación se lleva adelante con un protagonismo del Estado inédito, pero al mismo tiempo basado en una cooperación público-privada, con un apoyo en la red asistencial primaria de salud, en que se integra la red a partir de actores con y sin fines de lucro, poniendo la prioridad en el servicio público a prestar. Obviamente eso no se puede simplemente imitar en todos los esquemas de la vida, en todos los ámbitos de la vida social, porque, en fin, tiene problemas, el tipo de gratuidad que se implementó para la vacunación tiene problemas de financiamiento, o sea, hay cosas que adaptar, pero como modelo de, digamos, poner el énfasis en los servicios públicos a partir de una cooperación público-privada y con protagonismo del Estado, una red integrada es algo inédito. Y resultó tan bien que Chile es, digamos, es de las pocas cosas que somos top hoy día, digamos. Algunos quizás por motivos de estudios, tenemos amigos conocidos que están afuera en el extranjero estudiando sus posgrados y se ríen de uno, digamos. Yo tengo 37 años, o sea, no soy alguien particularmente mayor y mañana me va a poner mi cuarta dosis, digamos. Y eso lo encuentran, me toca, digamos, por fecha, de hecho estoy atrasado una semana, me toca la cuarta dosis, y claro, ellos, o sea, lo encuentran increíble, digamos, ¿qué cuarta dosis si no tengo la tercera, digamos? Tengo dos con suerte. Entonces, lo que hizo Chile con la vacunación es bien notable, y yo creo que hay una escuela de aprendizaje, horizonte de cambio, muy de la mano de la reivindicación crítica a los 30 años, que
que la centroizquierda y la centroderecha tienen viabilidad. Yo vuelvo a eso, o sea, que hay una oportunidad también. Si me permiten un mensaje un poco más épico, los que somos más críticos de la convención, no tienen por qué ser todos ustedes, pero sí en mi caso, bueno, el 5 de octubre del 88 fue el triunfo de la alternativa que iba por el no, y a partir de ahí se construyó un horizonte de cambio, esperanza y estabilidad política. La crítica, el no, puede ir de la mano de un horizonte de cambio. Y eso también es algo que está en juego, creo, en la coyuntura que viene en el plebiscito. No tiene por qué ser simplemente pura negatividad, pura reacción. Y yo creo que es lo que Chile requiere de aquí para adelante, digamos. Requiere un horizonte de cambio, de futuro, de esperanza, a partir de los que estamos más bien jugados por esa alternativa, decirle que no a un proyecto que en concreto es malo, pero que no obsta tener un horizonte a riesgo de ser majadero, de cambio, de futuro, de llevar adelante las mejoras que la población espera. Perfecto. Oye, Claudio, justo tuvimos de auditor también a Jaime Malañich, que se tuvo que conectar hace un rato. Sí, ¿Lo viste? Me habría gustado seguramente escuchar lo que acabas de comentar. Y como tú dijiste, yo creo que ahí hay tal vez un trasfondo de gestión y poder articular algo como un caso de éxito de asociación pública-privada y donde tal vez nos salimos de los anclajes como tradicionales muchas veces de pensamientos más dogmáticos que tal vez nos han permitido no aprovechar mejor las oportunidades. Así que yo creo que es un súper buen ejemplo y esperanzador también es esos comentarios tuyos. Aquí hemos tenido gente centro-izquierda muy importante que algunos se han querido jubilar. Me acuerdo a Rodrigo Valdés, que decía, yo ya dejé. Yo le decía, oye, pero Rodrigo, si tú eres de la generación de los 50 y tanto, digamos. Pero bueno, hay un grupo que se quiere jubilar y que ha sido lamentable porque necesitamos a todos, y gente de centro-izquierda, gente competente que ha tenido un servicio público, que creemos que todavía tiene mucho que aportar. Hemos tenido a un Claudio Rego, tal vez, que tal vez encarnaría como una generación más de centro-izquierda que todavía quiere seguir trabajando por el país, digamos, desde el servicio público, pero los necesitamos a todos realmente. Y aquí es un poco el espacio también que queremos constituir en Chile Suma, de darle espacio y ojalá motivarlos a que puedan seguir participando. Así que nada, pues Claudio, agradecer tu trabajo, agradecer el trabajo del IES, promover, digamos, al IES, digamos, tiene muy buenas publicaciones, la revista que acaba de decir Claudio, punto y coma, yo la estuve leyendo justo para conversar con Claudio hoy día. Es una muy buena revista, así que para los que quieran ahí suscribirse, es semestral, ¿no es cierto, Claudio? Sí, me cuelgo de eso. O sea, primero para agradecer yo, digamos, yo soy el agradecido, lo decía en serio, no es algo que me pasaba muy bien, un gusto conocerlo, es un gusto encontrar espacios que buscan tender puentes entre distintos mundos, eso es lo que necesita hoy día el país, y por tanto el agradecido soy yo, y bueno, me cuelgo lo que dice Cristian, que efectivamente, si alguno de ustedes tiene interés en conocer más el IES o eventualmente ayudarnos, no hay mejor ayuda para nosotros que nuestras publicaciones. Les dejo ahí de nuevo en el chat nuestra tienda virtual. Tenemos una revista semestral que uno se puede suscribir anualmente, una suscripción que implica, bueno, todos los productos de la tienda, los libros también despacho a regiones, a Santiago, y también están los libros, ¿cierto? Muchos de los temas que hemos hablado aquí, yo los abordé en un breve libro que se llama Atención Constituyente, por eso Cristian le pone ese nombre a la charla, a la conversación de hoy día, y en fin, hay libros de muy distintos tipos para todos los intereses, entonces si alguien quiere conocer más de ellos, eventualmente ayudarnos, no hay mejor canal que nuestras publicaciones, que al mismo tiempo es un modo que intentamos aportar de manera más reflexiva y constructiva al debate público del país, así que les dejo ese datito y nuevamente les agradezco porque para mí ha sido un agrado estar aquí esta noche. Oye, les pido a todos que abran los micrófonos y le damos un aplauso a Claudio y muchas gracias, Claudio. Muchas gracias, Claudio, excelente. Muchas gracias a usted, un gusto. Muchas gracias, Claudio. Ya pues, que estén muy bien. Hasta luego, chao, chao. Chao, gracias.